disculpando las interrupciones, las situaciones que se han presentado, agradeciendo a cada uno de las personas que se dieron cita, que llenaron ese formulario con la ilusión, porque así lo hacían, lo decían en el comentario, con expectativa de poder adquirir pues conocimientos, como se mostró en la convocatoria, conocimientos, herramientas básicas sobre la cooperación, sobre formulación y gestión de proyectos sociales. ¿Me escuchan bien? ¿Qué escuchan? Sí, se te Ah, escucha. ok. Ok, entonces decía que muchísimas gracias a todos los que se inscribieron y a todos los que están acá, 35, 30 y 34, 35 personas de Guatemala, Honduras y de Nicaragua con ganas de aprender y de formar parte de este programa de innovación y gestión, talleres de proyectos sociales para organizaciones de personas con discapacidad y sus familias en Guatemala, Honduras y Nicaragua. La idea de este espacio de trabajo, de aprendizaje, no es más que compartir, como mencionaba, algunas herramientas de interés o que son relevantes en el ejercicio organizacional, herramientas básicas para personas que no tengan pues tanta experiencia y que de alguna u otra forma, si somos parte de una organización, es vital conocer. Entonces, eh, cabe destacar que tenemos una gran presencia de Guatemala y que agradecemos enormemente la gestión, la colaboración del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala por facilitar la interpretación y garantizar los niveles de accesibilidad, de inclusión idóneo para las personas sordas y con hipoacusia de Guatemala. Agradecemos también a Esteban, quien nos va a facilitar, un segundito, de Esteban Gómez Toj. Es un catedrático, es guatemalteco, es una persona que tiene vasta experiencia en el tema de gestión, de formulación y gestión de proyectos. Tiene una maestría en Derecho Constitucional, perdón, está cursando una maestría de Derecho Constitucional, maestría en Gestión Pública y Liderazgo. Es licenciado en arqueología, es hablante, o sea, es al final una persona también de población indígena, que es algo que nosotros destacamos desde este proyecto. Docente en educación superior, tiene experiencia, como mencionaba, en la cooperación, en formulación y gestión de proyectos dirigido a cooperación, en administración pública y en diseño e investigación de forma cualitativa y cuantitativa. Es especialista en perdón, ha tenido experiencia en epistemología y métodos de seguimiento con CGPLAN. Fue jefe de desarrollo e inclusión de investigación y análisis de la información con el CONADI en Guatemala y catedrático titular en la Escuela de Criminología. Ha desarrollado diversas consultorías y bueno, qué decir, es una persona que realmente está muy preparada en el tema a nivel de experiencia y a nivel formativo. Y es importante también destacar, como lo que mencionaba, que ha tenido experiencia en el ámbito del contexto de las personas con discapacidad a nivel público y también formación. Cuando leía su hoja de vida, quiero destacar que también se formó en la Escuela de Gobierno de la OEA. Justamente tomamos la formación, ahí somos colegas de la formación de inclusión de derechos humanos de la OEA. Eh, un placer que estés por aquí compartiendo con nosotros este espacio y que podamos aprender de tu vasta experiencia en estos 5 días de sesiones que vamos a estar desarrollando a partir de hoy. Vamos a buscar tener puntualidad a partir del próximo sábado. Sería desde las 8 de la mañana a las 11, casi al mediodía, pero una horita antes.
Todas las mañanas durante 5 sábados nos vamos a estar encontrando para ese programa de innovación y gestión sobre proyectos sociales. Eh, Diversas personas se han inscrito, varias personas por cuestiones de cupo y de tener un trabajo idóneo con el facilitador, pues no están con nosotros, pero la idea es que ustedes puedan adquirir estos conocimientos y buscar la manera de multiplicarlos. Entonces, vamos a aprender, vamos a exprimir ese conocimiento grande que tiene Esteban y espero que sea una gran jornada de trabajo. Quiero destacar que veo hay algunas personas que no están por acá. Entonces, al final de la jornada, si tenemos tiempo, vamos a mencionar los nombres porque probablemente ustedes se conozcan entre sí para que estas personas se sumen. Otra cosa que vamos a tener al final de cada jornada es un formulario de registro de participación porque debemos hacer constar que ustedes participaron en las 5 jornadas para recibir el certificado correspondiente. Sin más preámbulos, bienvenido Esteban y te cedo la palabra para comenzar. Muchísimas gracias, Somalia. Bueno, agradecido por la presentación, algunas de las cosas que he venido haciendo y de mi formación. Bueno, como ya lo mencionaba hace un momento y ya como Somalia me presentó, mi nombre es Esteban Gómez Toj, hablante quiché y pues he tenido ahí alguna experiencia, sobre todo en el tema de la administración y la gestión pública. Y a partir de esa experiencia, pues ir también aprendiendo, ¿verdad? En el camino el tema de gestión de proyectos. Quizás como anécdota mencionar que el primer proyecto en el cual yo estuve participando fue allá por el año 2010 en el contexto en donde se fue la primera toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues con algunos amigos creamos una organización de estudiantes indígenas dentro de la universidad y logramos gestionar pues 1 millón de quetzales para un proceso de formación y de consulta a nivel nacional. Entonces, menciono esto porque muchas veces creemos que para poder para gestionar o para poder ejecutar proyectos, pues debemos y tenemos que tener pues, especialización, no solo académica, sino también en otro tipo de experiencia. Y pues en efecto, esto es necesario y es importante. Sin embargo, pues menciono esto porque se puede hacer procesos, se pueden gestionar proyectos, se pueden ejecutar proyectos. Una vez se tenga claridad de lo que se quiera hacer, se encuentren los donantes o en todo caso se pueda tener un mapeo de actores indicado y pues yo creo que por ahí es la intención de este proceso. Cabe destacar que en 5 jornadas no vamos a aprender todo, porque realmente hay muchas cosas. Yo estaba, al momento de hacer mi presentación, pues estaba haciendo una analogía, es decir, una comparación de este proceso con la plantación de un árbol. Si ustedes plantan un árbol, el árbol llegará a lo mejor a crecer y sobre todo si es un árbol de frutos, a lo mejor en 5, en 10 años o más. Los proyectos son así, es decir, es un proceso, no solamente el aprendizaje, sino también la construcción de bueno, partir de una línea base y la construcción de todo un proceso para poder llegar realmente a tener las capacidades que se necesitan para poder, pues, aprovechar los recursos que son abundantes para el país. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. Miren, yo no sé si nos dé tiempo y eso quisiera consultarlos, porque como yo acá a lo mejor conozco a 2 personas, ¿verdad? O 3, pero me gustaría al menos saber, conocer el nombre del resto de personas, de dónde son, pero no sé si de tiempo. Lo pongo a consideración si se puede hacer en este momento o se deja para el siguiente taller, debido a que pues ya iniciamos, digamos, un poquito tarde, ¿verdad? Y para no abusar del tiempo al finalizar de esta jornada. Lo consulto, Somalia, no sé qué opinas tú, si crees que vale la pena. Mira, yo valorando el tiempo de la intérprete,
No sé qué opinan los demás si buscamos, y si la intérprete está disponible, buscamos empezar el próximo sábado lo más puntual posible y tomarnos 10 minutos para hacer esa presentación entre todos. No sé qué les parece. Y sé que cambia un poco las reglas del juego, pero es que tengo que valorar un poco el tiempo de interpretación también ahí. Sí, tienes razón. Por eso lo consultaba, ¿verdad? Porque como en Sí, todo proceso de formación, creo que generar confianza, empatía con los sí. participantes, esa sinergia es fundamental, porque no quisiera que esto fuera un monólogo en donde pues únicamente mi persona esté hablando, hablando, Total. hablando, lo mejor los que están del otro lado estén, no sé, durmiendo, duchándose o No cualquier, queremos que pase eso, ¿verdad? o cualquier Sí, otra cosa. sí, Entonces, los chicos están de acuerdo, están diciendo en el chat, entonces lo más puntual posible. Arrancamos el sábado y hacemos en primer lugar la presentación, como estaba un poco pautada para hoy, y arrancamos de inmediato aprovechando las 3 horas del sábado siguiente. ok, excelente. Bueno, entonces por hoy vamos a ser anónimos. Solamente veo algunas caras ahí conocidas de Gerardo y de Don Noé. Bueno, vamos a iniciar entonces. Solo me dan un minuto porque ahora soy yo el del problema. No me está dejando compartir mi pantalla. Me voy a pasar a otra computadora que tengo acá a la par, así que denme un minuto, por favor. Ok. Un gusto.
Consulto si pueden ver mi presentación. Sí. Bueno, Sí, sí se puede ver. muchas gracias. Miren, aquí estoy haciendo malabares porque esto de la tecnología en el momento menos esperado nos falla. Bien, lo que tengo acá en pantalla para las personas con discapacidad visual, pues es una presentación hecha en la plataforma de Prezi, que es, digamos, muy adecuada para este tipo de intervenciones. Como ustedes ya habrán podido ver en el programa, el taller, pues, o estos 5 talleres están enfocados precisamente para fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones para la gestión de proyectos sociales, tanto en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua. Pues desconozco algunos elementos, digamos, sobre todo el tema de la administración pública, de la normativa, etcétera, en temas de gestión de proyectos para Honduras y Nicaragua, pero asumo que más o menos la realidad es muy parecida a la de Guatemala. Entonces, lo que les quiero pedir es, por favor, si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna situación que no les queda claro o, o algo que quieran aportar, por favor, siéntanse con la libertad de poder hacerlo. Yo voy a tratar de adecuar todo el contenido en estos 5 talleres. A lo mejor hoy no terminemos de abordar todo, pero vamos a priorizarlo la próxima semana. Pero sí me gustaría que por favor tengan esa interacción, que cuenten su experiencia, porque al final de eso se trata, ¿verdad? Un taller es más, digamos, vamos a tratar de aplicar la metodología aprendiendo haciendo, es decir, vamos a aprender en la medida que vayamos construyendo juntos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber, o en todo caso, acá pues voy a, em, el día de hoy vamos a abordar más la parte teórica o la parte conceptual y obviamente para animarlos, pues indicarles que en los siguientes talleres, sobre todo en a partir de la siguiente semana, el del tercero, cuarto y quinto, es donde yo quiero compartirles a ustedes aquellos elementos mínimos pero necesarios y fundamentales para poder plantear un proyecto y que esto realmente pueda ser tomado por las distintas agencias, embajadas y por todos los entes de cooperación, porque definitivamente día con día la cooperación también cada vez es más como exigente, más rigurosa en, en todos los aspectos de los proyectos que financian, ¿verdad? Entonces, para iniciar, permítanme. Para iniciar, quisiera abordar No, este abierta. Abierta. importante, que es el tema de qué es la gestión y la cooperación internacional. Esta, de hecho, era una de las preguntas que yo les planteaba a ustedes, porque muchas veces todos tenemos una idea que en ocasiones es la correcta, pero en otras ocasiones no es la correcta, sobre qué es la gestión y la cooperación internacional, porque son dos cosas distintas. Hay que entenderlo de esa manera. Gestión y cooperación son justamente dos elementos que tienen que complementarse
para que podamos realmente tener claridad de lo que se pretende. Por una parte, la gestión son las acciones que se realizan ante los cooperantes dirigidos a la obtención y administración de recursos para la implementación de proyectos regionales. Esa es la gestión, es decir, la gestión puede ser para tanto para proyectos de cooperación internacional como para proyectos, digamos, que se puedan ir gestionando a nivel local. Es decir, no toda la gestión está vinculado al tema de cooperación. Eso es un punto, digamos, que tenemos que tener claro, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos, conociendo la programación y la producción de toda la institucionalidad pública, nosotros podemos hacer algunas gestiones a lo interno de la institucionalidad para poder, pues, pedir algún apoyo, para pedir algún tipo de financiamiento, algún tipo de formación, etcétera, ¿verdad? Entonces la gestión es una cosa. Y para poder realmente llegar a los niveles de cooperación, tenemos que saber hacer una buena gestión. Y la gestión no solamente es lo que se ve escrito en un papel, en un documento, en un perfil de proyecto, sino también la gestión es un poco más amplia, ¿verdad? Es decir, rebasa únicamente la cuestión técnica, porque también se debe saber hacer una gestión a nivel, digamos, más de tener identificados a los actores, de tener un plan de comunicación para saber quiénes son aliados, quiénes pueden fortalecer alguna propuesta, quiénes pueden estar en contra, etcétera. Todo eso es parte de la gestión, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora el tema de cooperación, pues específicamente la cooperación son recursos. Esto quiere decir que los recursos que son destinados a través de la cooperación para Guatemala no solamente son económicos, sino también hay cooperación técnica y cooperación en especie. Solo para darles un dato, yo estaba pues estos días antes de desarrollar esto que les estoy compartiendo, pues estaba buscando datos porque quería cuantificar cuánto es lo que el país percibe desde la cooperación internacional, sobre todo en temas económicos, para las organizaciones ONGs y de sociedad civil. Sin embargo, no hay un dato exacto, ¿verdad? Es decir, se puede ir cuantificando a través de los distintos proyectos, pero no es un ejercicio, digamos, muy sano de esa manera. Lo que sí pude identificar es cuánto de la cooperación pasa a través de la institucionalidad pública. Y solo para que se den una idea, en el caso de Guatemala, pero me imagino que así ha de ser en Honduras y en Nicaragua, em, el Estado percibió en el año 2023 em, alrededor de 256 millones de quetzales, digamos, de recursos destinados para proyectos de cooperación ejecutados a través de la institucionalidad pública. De ese porcentaje, un poquito más del 90% de ejecución física y financiera, pues se pudo obtener, ¿verdad? El resto no. ¿A qué quiero llegar con esto? Y solamente para el primer cuatrimestre, es decir, para estos primeros 4 años en lo que vamos, el Estado de Guatemala ha recibido o ha percibido un aproximado un poco más de 86 millones de quetzales. Entonces, ¿a dónde quiero llevar, a dónde quiero llevarlos con esta información o con estos datos? Es que definitivamente la cooperación internacional sí tiene, digamos, dentro de sus programas de apoyo, destinado muchos recursos para el país. Y si nosotros ya nos adentramos mucho más para ver cómo se canalizan los fondos provenientes de la cooperación, vamos a encontrarnos que ya hay agencias que se dedican justamente a esto, a gestionar precisamente proyectos, ya no son anuales, sino son multianuales y con lo cual pues se van financiando. Entonces, lo que quiero dejar en el ambiente es que este es un tema importantísimo, que si nosotros realmente queremos fortalecer nuestras organizaciones, sí debemos de apostarle mucho a la cooperación, porque lamentablemente, y se los digo con todo el conocimiento de causa, trabajando desde la institucionalidad pública, pero también de las instituciones que de alguna manera tienen relación con las personas con discapacidad, desde el Estado va a ser muy difícil que podamos encontrar
ese apoyo económico, ese apoyo técnico, a lo mejor eso sí, o ese apoyo en especie. Entonces, agotadas las opciones, lo que quedaría acá es justamente voltear la mirada al tema de cooperación. Pero la idea acá o la intención de poder voltear la mirada a la cooperación no es para ir a pedir un favor, no es para, bueno, que sigan teniendo esa mirada asistencialista, ¿verdad? Y a las personas o a las organizaciones de sociedad civil y de personas con discapacidad, pues a ver qué se les pueda dar, sino que se tenga realmente una estrategia y esa capacidad instalada para poder plantear proyectos de altura que cumplan las exigencias que hoy en día la cooperación está planteando. Entonces, para no extenderme más, pues en el tema de cooperación, estos son los recursos que el país percibe. Ya les decía, solo el Estado logró cuantificar a través de SGPLAN y del Ministerio de Finanzas Públicas para el año 2023 más de 256 millones y al día de hoy, para este año, van 86. Imagino que si buscamos información para Honduras y Nicaragua, pues algo así ha de ser. Probablemente las cifras cambien un poco, pero la intención, o sea, la idea es que la cooperación pues aporta bastante. Lo importante también de entender de la cooperación es que los apoyos, tanto económicos, técnicos y en especie que ellos brindan, es que debe tener un enfoque de complementariedad a los esfuerzos nacionales. Eso es importantísimo entenderlo. Es decir, por eso les decía muchas veces, las organizaciones pues tienen una representación legal porque quieren ejecutar fondos de cooperación, pero lo hacen por intereses tal vez muy particulares, sectoriales, y que no responden precisamente a las agendas de desarrollo que el país tiene. Y ese es el primer error. Desde ahí se cae todo. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante y sobre todo me voy a tomar 2 talleres para explicarles a ustedes cuáles son estas agendas a las cuales la cooperación sí o sí está como comprometida para poder apoyar. Pero más que decirles, también indicarles cómo deben de vincular una propuesta de cooperación, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo CATUN, en el caso de Guatemala, ¿verdad? 2032, a los ODS, pues que aplican para todos los países que estamos acá representados, y a las prioridades nacionales de desarrollo. Yo en algún momento hablaba con Somalia y con Luis y justamente les hacía ver eso. Para mí, uno de los grandes desafíos que tenemos o que tiene la sociedad civil, pero sobre todo las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, es justamente eso, de poder vincular todo lo que se desea a través de las prioridades nacionales de desarrollo y de las distintas agendas que se tienen. Porque ese es el espíritu de la cooperación, es decir, contribuir a lo que los esfuerzos que los estados, que los países hacen en mejorar las condiciones de vida de toda su población. Esto obviamente atendiendo a los lineamientos de las políticas públicas, de la planificación, incluso del ordenamiento territorial y de los acuerdos internacionales. Miren, si ustedes tienen, esto también es un ejercicio sano. Si ustedes tienen algunas preguntas y por cuestión de tiempo no lo pueden plantear en este momento, por favor pónganlo en el chat o me lo hacen llegar de alguna manera y pues yo voy a tomarme un tiempo para irles resolviendo, ¿verdad? Ya sea que lo hagamos de forma, digamos, acá en el taller o también se los puedo ir respondiendo desde otro, tal vez por WhatsApp, por correo, no sé. La idea, Esteban. ¿sí? Aprovecho que tú estás diciendo eso, también decir que en el formulario de registro de participantes que vamos a estar compartiendo ahorita es súper sencillo, pero hay también un espacio en el que ustedes pueden hacer comentarios. Entonces ahí lo pueden dejar y nosotros le compartimos esos comentarios a Esteban y tal vez de manera transversal o directa lo puede abordar en alguna de las sesiones. Así que qué bueno traíste esto a colación. Gracias. Excelente. Sí, de hecho así es, porque como les decía, la metodología que yo quiero que vayamos llevando es aprendiendo a hacer, ¿verdad? Y eso lo vamos a aprender en la medida que planteemos nuestras dudas, en la medida que no nos dé pena preguntar o decir, bueno, yo desconozco totalmente esto y la idea es justamente conocer, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los dos elementos, digamos, desde un marco conceptual
lo que nosotros tenemos que entender, que la gestión es una cosa y la cooperación es otra. Luego, pues hay algunos principios que son fundamentales al momento de querer voltear la mirada a la cooperación internacional. Uno de estos elementos es asegurarnos de que la alineación de la cooperación internacional, es decir, sus programas que ellos ya tienen definidos de apoyo a los distintos países, estén alineados con las prioridades del gobierno nacional. Por ejemplo, si fuera un examen si este fuera un curso, ¿verdad? Para ganar no sé, una clase de la universidad o para su examen privado, yo les diría, ¿en qué objetivo de desarrollo sostenible se ven representados los intereses o las necesidades de las personas con discapacidad? Y yo estoy seguro que todos o varios van a decir, bueno, en el de educación, en el de salud, en el de empleo, en esto, etcétera, de datos, y podemos ver. Y en efecto, así es, porque desde un enfoque interseccional, pues prácticamente una persona necesita de todo, ¿verdad? Ustedes, es decir, necesita de educación, de salud, de empleo, de recreación, de tecnología y de otros elementos. Entonces, es fácil. Yo estaba asesorando a una organización de pueblos originarios porque estaban haciendo su plan estratégico a 5 años y justamente les estructuré esa parte, ¿verdad? Desde la base legal, de cuáles son los artículos no solamente de la Constitución Política de la República, sino de todos los tratados, acuerdos, de las leyes, y de todo lo que es parte de la normativa interna, y pasando de eso, ya pasando al todo el tema del sistema de planificación, cómo vincular sus intereses, es decir, a través justamente lo que yo les decía, del Plan Nacional de Desarrollo CATUN, de los ODS, de las prioridades nacionales, y finalmente ya incluyendo las necesidades que ellos tenían. Entonces, ahí hacíamos una cadena en donde se amarraba prácticamente todo, y eso lo que permitía es darle sostenibilidad, o en todo caso, darle un respaldo a cualquier proyecto, a cualquier propuesta y a cualquier proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es un principio de la cooperación, es decir, que todo lo que se quiera plantear vaya de la mano con las prioridades que el país tiene a través de su normativa, a través de sus políticas, a través de sus convenciones, a través de todo lo que pues, ha desarrollado. Otra cuestión es que también se pueda lograr la transición del enfoque asistencialista hacia acciones para el desarrollo sostenible. Eso es importantísimo porque hace algunos años, bueno, la cooperación funcionaba de una manera distinta. De hecho, cuando pues, los fondos de cooperación empezaron prácticamente a hacer, digamos, a venir, digamos, desde muchas agencias, desde muchas embajadas, desde muchos agentes al país, fue a partir de los acuerdos de paz del año 96. En aquel entonces, pues a mí me contaban, porque pues yo no era muy consciente todavía en esos años, de que mucha cooperación venía y prácticamente a las personas de palabra se les daba, les otorgaban cheques para que pudieran desarrollar proyectos. Y obviamente eso pues fue dando pauta a que muchos fondos no se fueran utilizando de la manera correcta. En fin, el asunto es que digamos, la visión de la cooperación ha venido evolucionando y eso hay que entenderlo de esa manera. Por eso yo les decía que plantear una propuesta por mucho que represente los intereses genuinos de una organización o de varias organizaciones de personas con discapacidad, sí se deben de cumplir con todos aquellos criterios técnicos, con toda aquella formalidad que la cooperación necesita. Y para eso, obviamente, tenemos que formarnos, tenemos que aprender, tenemos que interesarnos en todos estos aspectos. Luego, pues, priorizar acciones para el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales y su sostenibilidad, porque eso es lo que a la cooperación realmente le interesa. A la cooperación no le va a interesar un proyecto que nazca a la luz un año y que al año siguiente se pierda y que lo que haya quedado únicamente pues sean algunos pocos insumos de cosas que se compraron o de algunas pocas capacidades instaladas, pero que con el tiempo se vayan diluyendo, se vayan perdiendo.
esa visión o esa forma no, la cooperación no le interesa. A lo que la cooperación le interesa es la sostenibilidad que las propuestas puedan tener en el tiempo. Y esta sostenibilidad de proyectos o de propuestas se pueden alcanzar una vez se tenga una visión a largo plazo. Es decir, nosotros, bueno, como organización vamos a crear nuestro plan estratégico a 10 años, por ejemplo, si lo quieren ver. En los primeros 2 años queremos alcanzar tal cosa y lo vamos a medir de la siguiente manera. En los próximos años esto. Y todo lo que vamos a hacer lo vamos a alinear a las agendas de desarrollo que el país tiene. Entonces eso le va a dar sostenibilidad a nuestras propuestas, porque así es. Y lo vamos a ir viendo más adelante con ejemplos concretos. Otro principio de la cooperación internacional es fortalecer la eficiencia, la coordinación, la complementariedad y el impacto de la cooperación con base en la demanda. Entonces, estos son algunos de los elementos. Si alguno de estos no les quedó claro o simplemente les hace ruido o no lo entendieron, por favor, lo hacen saber. La idea es que vayamos paso a paso, así sea de manera lenta, pero que realmente vayamos comprendiendo poco a poco algunos elementos que son esenciales. No es todo, porque imagínense, no nos alcanzaría ni siquiera un mes, ¿verdad? 2 meses para poder realmente decir que vamos a ser especialistas en temas de gestión y cooperación. Em, bueno, permítame. Ahora bien, en esta otra lámina, pues lo que tengo es una imagen con varias manos que están sosteniendo lo que representa, digamos, el planeta Tierra, ¿verdad? Como un tema de armonía. Bueno, acá dentro de los actores vinculados al tema de gestión y cooperación están los gobiernos, y eso es lo que es algo que yo les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Cuánto percibió el país, sobre todo Guatemala, el año pasado con fondos de cooperación internacional, que llegando a sobrepasar los 256 millones de quetzales. También otros actores importantes son las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación. Ahorita, si quieren, no se pierdan mucho en esto, porque el último taller nos va a servir para hacer un mapeo de actores. Yo he venido trabajando justamente en eso, en donde les quiero presentar o mostrar a ustedes un listado, por ejemplo, de todas las embajadas que digamos, porque se sabe, pues, es decir, que han financiado proyectos, todas aquellas agencias de cooperación, todas aquellas universidades, todas aquellas organizaciones internacionales que van aportando al país. Y de hecho, esto que en este momento ustedes están haciendo es producto de eso, ¿verdad? Porque al final CBM, pues representa, digamos, canaliza los fondos de cooperación alemana y de hecho yo estaba revisando justamente lo que les decía, las fuentes que mayor cooperación le dan al país y dentro de ellos la cooperación alemana es una de las que más aporta, creo que está en segundo o tercer lugar siempre, después obviamente del Banco Mundial, después de otros actores de gran relevancia. En- bueno, los tipos de cooperación, porque también esto hay que entenderlo. Como les decía, esta primera parte o este primer taller que es el día de hoy es más teórico y a veces la teoría o aburre o nos cansa o no sé qué nos da, pero a veces no nos gusta. Pero hagamos el esfuerzo, yo les pediría de que podamos hacer el esfuerzo para ir comprendiendo, así sean cuestiones muy generales, pero que nos quedemos con algo en la cabeza. Bueno, dentro de los tipos de cooperación podemos hablar de aquella que es vertical, así se le conoce, y se los menciono de esa manera porque esos son los términos y esos son los conceptos bajo los cuales se plantean las propuestas de proyectos, es decir, los perfiles de proyectos. O sea, muchas veces cuando hablamos de cooperación vertical, estamos hablando del tipo de cooperación que se realiza entre un país desarrollado y uno en desarrollo. Entonces, si nos quedamos con este concepto, ¿en dónde está Guatemala, en dónde está Honduras y en dónde está Nicaragua? ¿Creen que nosotros somos un país desarrollado o en desarrollo? Alguien que quiera, solo para saber que están ahí. Bueno, si se les complica activar su audio, no hay problema.
Bueno, todos sabemos que la realidad de los países centroamericanos y de la región, pues somos países que nos ha costado desarrollar, ¿verdad? Y que hemos tenido un desarrollo, pues, no muy rápido o bastante lento, como más del que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, la mayor parte digamos, esto aplica mucho para el país, sobre todo por nuestras condiciones. La mayor parte de cooperación es del tipo vertical, porque la mayoría de los países quienes nos apoyan, quienes nos respaldan y quienes financian muchos de los proyectos y de las acciones que se realizan, pues son países más desarrollados, ¿verdad? Es decir, Estados Unidos, toda la Unión Europea, países de Sudamérica en algunos casos, Asia, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cooperación se da. Sin embargo, también, ¿verdad? Es decir, hay algunos buenos ejemplos en donde nosotros como Guatemala también hemos aportado desde un punto de vista de cooperación vertical a otros países o a otros actores. Bueno, luego está el tipo de cooperación que se le llama horizontal. Esta cooperación, este tipo de cooperación se da entre dos países en desarrollo, es decir, aquí podríamos justamente poner un ejemplo, ¿verdad? Aquella cooperación que se da entre los países centroamericanos para no irnos muy lejos. Pero uno dice, bueno, ¿qué me puede dar El Salvador o qué Guatemala le puede dar a otro país? Honduras que nos puede dar, Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Y en efecto, sí hay mucha cooperación que se dan en estos países. Quizás no precisamente sea cooperación monetaria o digamos en dinero, sino muchas veces es en especie o muchas veces es en una cooperación técnica, ¿verdad? Que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero este tipo de cooperación es el que se da entre dos países más o menos con condiciones muy parecidas. Y luego está la cooperación triangular, que también esto para el caso de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua, pues aplica bastante, en donde un estado funciona como vehículo para la cooperación entre uno desarrollado y otro en desarrollo. Entonces siempre hay como un intermedio que canaliza los fondos, que prioriza en este caso, el apoyo que se le pueda dar pues, a otro país. Entonces, teniendo más o menos claro esto, esperaría que sea muy claro. Vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, algo que no les había mencionado es que voy a regresar la presentación al inicio, solo para que veamos. Justamente lo que yo les decía en un principio, que muchas veces o como las personas aprendemos de diferente forma. Y yo acá tengo de fondo un árbol. Y para mí los proyectos sociales son justamente eso. Y es lo que les decía al inicio, es decir, nosotros vamos a pretender tener un buen árbol, ya sea de frutos, de flores o simplemente porque queremos tener los beneficios que nos aporta un árbol, pero no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Tampoco lo vamos a lograr sin mayor esfuerzo. Entonces, los proyectos son esos, es decir, primero tiene que haber una tierra fértil en donde se pueda, pues, sembrar el árbol. Este tiene que tener un cuidado, pues, en el tiempo, ¿verdad? Que se le vaya regando, que se le vaya cuidando, podando, para que finalmente, pues, el árbol crezca y podamos tener todos los frutos y los beneficios. Entonces, esto es una visión a largo plazo. Si nosotros queremos gestionar proyectos solo por hacerlos, nunca vamos a lograr tener un árbol. Lo que vamos a tener es algunos arbustos, algunos pequeños plantitas, pero hasta ahí. Para poder llegar a tener un árbol tenemos que tener un plan estratégico y eso sí es parte de lo que yo recomendaría que como tal vez, no sé si como parte de este proyecto o de pronto para otro que se pueda tener, ir pensando justamente en toda esta parte que es la base para lo que después nosotros podamos ir aspirando. Bueno, dicho lo anterior, voy a pasar con nosotros, con otra presentación. Miren, acá les tengo un montón de letra, pero yo voy a tratar de ir explicando cada uno de esto, ¿verdad? Pero se los tenía que colocar, no soy mucho de colocar
tanto texto porque eso normalmente aburre. Bueno, dentro de los tipos de cooperación, yo ya les hablaba de tres formas, ¿verdad? Que es el económico, que es en especie, que es la técnica. Sí, no sé si alguien quería hablar, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de cooperación técnica, estamos hablando de esa transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países y organizaciones multilaterales para apoyar el desarrollo socioeconómico de los países en áreas específicas. Entonces, pensándolo de esta manera, para las organizaciones para las organizaciones de personas con discapacidad, esto vendría muy bien. Es decir, no precisamente tenemos que aspirar siempre a una cooperación financiera, que es lo mejor, ¿verdad? Porque al final nos genera sostenibilidad, nos permite generar algunos empleos, nos permite ir creciendo, etcétera, pero la cooperación técnica también es importante, es decir, conocer las buenas prácticas, los buenos proyectos, las buenas experiencias, o cómo han hecho en otros países para poder mejorar algunos aspectos, poder crear o desarrollar ciertas cuestiones que nosotros podríamos ir aspirando. Entonces, pero para poder optar o para poder gestionar esto, debemos de conocer, es decir, quiénes pueden ser aliados. Bueno, España, en el caso del tema de discapacidad, Argentina, México, digamos que tienen países sobre todo de habla hispana, que tienen pues ya muy buenas experiencias, podemos nosotros pedir ese apoyo, porque así es decir, ya no debemos de inventar muchas cosas si ya alguien ya lo hizo, ¿verdad? Pero para eso, pues debemos de acudir a este tipo de cooperación. Luego están las donaciones en especie, es decir, un Estado transfiere equipo o materiales a una institución que los requiera, como puede ser la donación de equipos médicos o a hospitales. En este caso aplicaría mucho para los equipos de apoyo técnico, para lo que las personas con discapacidad necesitan, ¿verdad? Entonces la cuestión acá es saber dónde gestionar este tipo de apoyo. Y yo sé que hay mucho, por ejemplo, hace algún tiempo allá en el departamento de Quiché, esta cooperación del príncipe, ¿cómo se llama? Príncipe de Asturias, no recuerdo, ahorita no tomes nota de esto, pero se los voy a averiguar. Eh, Donó, no recuerdo si no, si fueron 50 o más sillas de ruedas a algunas pues personas no precisamente organizadas allá en el departamento de Quiché, ¿verdad? Como parte de los proyectos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo lo habrán hecho? Pues esto ahorita no se los puedo explicar, pero en efecto sí existe ese tipo de cooperación. Como les decía, pero todo esto debe, si nosotros queremos aspirar a poder hacer este tipo de gestiones, tenemos que tener una línea base, tenemos que tener una guía o un plan que nos diga en dónde, cuándo y cómo hacerlo, ¿verdad? No solamente pues querer hacerlo inmediatamente. Bueno, luego está la financiera, que es la que se ofrece por algunas fuentes mediante la asignación de recursos financieros con el objeto de apoyar proyectos de desarrollo, y esta se divide en reembolsable y no reembolsable. En el caso de las organizaciones de sociedad civil, pues toda la cooperación o la mayor parte de cooperación que se puedan recibir es no reembolsable, ¿verdad? Porque no tiene sentido. La reembolsable aplica más para el tema del Estado, es decir, los préstamos que se dan, por ejemplo, en alguna emergencia, por alguna situación de desastres, o por alguna cuestión como la pandemia o cualquier otra situación en donde, o alguna obra que se pueda hacer, que se quiera hacer. Entonces los países pues piden un préstamo a manera de cooperación y luego pues se comprometen a pagarlo. Pero el tema de las organizaciones, pues es la no reembolsable. Y la reembolsable puede ser por créditos blandos, es decir, condicionada en intereses y en tiempos. Y la no reembolsable es la cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo con el objetivo de apoyar proyectos o actividades de desarrollo. Pero también hay cooperación cultural, porque digamos hay algunos cooperantes
se enfocan específicamente en temas culturales y esto pues está destinado a realizar actividades culturales mediante entrega de equipos, donaciones de materiales, capacitaciones, intercambios. Esto podríamos decir que es muy parecido a la especie. También hay otro tipo de cooperación que se materializa a través de becas, de cursos cortos, y esto pues tiene, o el objetivo de esta es contribuir a la formación del personal técnico, investigadores o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en los países en desarrollo, ¿verdad? Como es el caso de nosotros, a través de su formación o capacitación técnica en otro país. Y esto, por muy tal vez lejos que nosotros lo consideremos, no es así. Yo les puedo decir con todo el conocimiento de causa, desde la institucionalidad, al menos en donde estoy ahora, que es en CG Plan, constantemente yo veo convocatorias a becas y lo interesante de esto es que como parte de los esfuerzos que vienen haciendo, pues las convocatorias cada vez son más abiertas, ¿verdad? Y ya tienen, digamos, esta visión de inclusiva porque se hace referencia o se dice que se le da prioridad a los grupos más vulnerables, como pueblos originarios, como personas con discapacidad, como mujeres. Entonces, sí hay opciones para salir a desarrollarse, para formarse en otras latitudes y pues posteriormente venir a fortalecer el trabajo en los distintos países a los que uno pertenece. Les digo, acá la cuestión es buscar. Luego también está la ayuda humanitaria, en donde este tipo de cooperación, pues es un conjunto de acciones, medidas sobre medidas y programas que tienen por objeto fundamental prevenir y aliviar el sufrimiento humano, así lo dice, y proteger la vida y la dignidad de las personas y comunidades afectadas por desastres naturales o conflictos armados. Pues estos son como los tipos de cooperación que nosotros podemos encontrar, digamos, como en todos los, yo estoy seguro que esto aplica tanto para Guatemala, aplica tanto para Honduras, se aplica tanto para Nicaragua, así que em, así es. Miren, he estado viendo que han escrito algunas cosas en el chat, entonces voy a ver si habrá alguna pregunta puntual sobre lo que estoy compartiendo o quizás alguien que me vaya apoyando, si de pronto ve que hay alguna pregunta, me la van planteando para que lo vayamos desarrollando de una vez. Ah, bueno, perdón, aquí vi una pregunta. Dice que si les facilitaré la presentación. Sí, con todo gusto. Esto es un enlace que yo se los puedo mandar. Y si no es accesible de esa manera, pues yo lo paso a un Word y se los comparto de esa manera para que puedan tener el contenido que es lo que al final importa, ¿verdad? Es lo que realmente interesa. Bueno, acá vamos ampliando un poco esta parte de los tipos de cooperación y luego voy a hablar lo de monitoreo y evaluación, que esto es otro tema. Tenemos también acá algo que para Guatemala digamos, se da mucho, pero sobre todo para los países de la región, Centroamérica, es la cooperación sur-sur. Y esto sería un buen foco en donde nosotros podemos ir viendo qué ofrece la cooperación sur-sur. Normalmente se le llama así porque la cooperación sur-sur se da entre los países, digamos, de Centroamérica para Suramérica. Por eso se le llama sur-sur, ¿verdad? Porque son los cooperación entre países del sur del continente americano. Y yo sí conozco, sé que de buenas prácticas que se tienen entre países, por ejemplo, como Chile, que obviamente han desarrollado más en muchos aspectos, en Uruguay, Paraguay, pues países y en la región, digamos acá centroamericana, pues Costa Rica, que ha tenido un poco más de avances que nosotros, y pues es un tipo de cooperación que se puede ver que se ha hecho y cómo desde lo que existe podamos o puedan las organizaciones ir involucrándose o en todo caso, pues también ir gestionando algo que sea de utilidad, ¿verdad? Entonces, esta cooperación sur-sur se realiza entre países de similar nivel de desarrollo. Se caracteriza, de hecho, por eso.
está muy relacionado con la cooperación horizontal, que es lo que habíamos visto anteriormente, o cooperación técnica entre países en desarrollo. Entonces, eso es importante entenderlo y si ustedes buscan información sobre esto, hay bastante, hay mucha información sobre la cooperación sur-sur, es decir, qué se ha hecho, cómo se ha beneficiado a Guatemala sobre este tipo de cooperación. Sobre todo es más una cooperación técnica. Y luego la cooperación triangular, que es lo que les indicaba hace un momento, es en donde intervienen normalmente tres actores: un país u organismo internacional que provee los recursos financieros, otro que provee los medios técnicos y humanos, y un país beneficiario diferente a los dos anteriores que puede, pues además, añadir o complementar sus propios recursos. Entonces, en esta modalidad de cooperación, Guatemala, pues casi que seguro, seguro está en este tipo de cooperación, ¿verdad? En la que se le conoce como cooperación triangular, porque normalmente los fondos se canalizan, digamos, desde un país a través de una agencia y luego esa agencia lo canaliza ya con las organizaciones o con los distintos estados o gobiernos y pues así se va triangulando. Ahora bien, ¿qué se necesita para poder avanzar, digamos, con esta parte? Porque a veces lo teórico, bueno, es eso, ¿verdad? Es teoría y sirve o para mucho o para poco. Es decir, no queremos ser expertos teóricos en gestión y cooperación, sino queremos ser más prácticos. Pero obviamente para ser prácticos tenemos que conocer y manejar de cierta manera la teoría. Pero más allá de eso o además de eso, ¿qué necesitamos realmente para poder ir pensando en desarrollar un plan en donde nosotros podamos vernos de aquí en un tiempo, teniendo la capacidad para gestionar y para ejecutar fondos por parte de la cooperación? Bueno, lo primero que se tiene que tener, y eso no es una gran ciencia, esto lo sabemos todos, pero no basta con saberlo, sino qué estamos haciendo para hacerlo. Yo creo que el ejercicio de hoy abona o aporta mucho a esta parte. Es que tenemos que tener capacidad instalada. Si nosotros no, o sea, desde las mismas organizaciones no se tiene capacidad instalada, en donde se tenga ese conocimiento técnico, y no es que sea alguien que lo sepa todo, pero que sepa algo. Eso es lo que nos va a permitir, es decir, tener capacidad instalada de las personas quienes formamos parte de alguna organización, que tengamos esa capacitación permanente, recurrente, porque así es que conozcamos, que nos atrevamos a ir un poco más allá, pero sobre todo que tengamos esa formación. Esto debe ir de la mano a través de un plan estratégico. Bueno, yo no sé cuántas organizaciones de personas con discapacidad están representadas en esta actividad. Pensemos que hayan, no sé, tres, cuatro, cinco, seis o más o menos. Si yo les preguntara, ¿ustedes, su organización, tiene un plan estratégico? Probablemente una o dos, o a lo mejor todas, nos puedan decir que sí la tienen. Bueno, en el mejor de los casos lo tienen. En el peor de los casos es que lo tengan, pero no lo tengan actualizado, o sea, un plan estratégico ya obsoleto o que realmente no represente los intereses del país, ¿verdad? Es decir, de las distintas agendas. Eso sería lo peor. Pero todavía peor es el hecho de que tengan una organización y no tengan un plan estratégico a mediano, corto y largo plazo. Porque si no es prácticamente como que nosotros queramos ir a pescar, ¿verdad? Ustedes y no tenemos ni experiencia para pescar, no conocemos el mar, no conocemos nada y nos metemos al mar. Ahí lo más probable es que nos hundamos y que pues nunca más aparezcamos, ¿verdad? O que simplemente no logremos el objetivo y no logremos pescar nada, porque no tenemos una ruta, algo que nos diga a dónde hay que ir, cómo hay que hacerlo, qué se necesita para hacerlo, cómo medir eso que estamos haciendo, si está funcionando o no, cómo irlo mejorando. Es decir, todos esos aspectos que forman parte de un plan estratégico. Entonces, teniendo esto, bueno, nosotros solo les voy a dar un ejemplo, que eso lo vamos a ver la otra semana.
Pensemos en un orden de prioridades. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las 3 necesidades básicas y fundamentales y que al día de hoy siguen siendo insatisfechas para la mayor parte de las personas con discapacidad? A ver, ya sea que lo digan porque enciendan su micrófono o que lo pongan en el chat. Cualquiera puede participar, por favor. Accesibilidad, bueno. Gracias, Carla. ¿Quién más quiere opinar? Empleo. Ajá. Educación. Gracias, Alain. Educación inclusiva. Ajá. 2 de educación. Empleo, educación. Van 2. Y accesibilidad. Ajustes razonables. Ajá. Salud. Bueno, eso estaba esperando que dijera. De las 3 cosas de las 4 que han mencionado, yo lo pondría en un orden en el siguiente orden. Ustedes mencionaron educación, salud y empleo. Toda sociedad para poder desarrollarse necesita satisfacer al menos estos 3 elementos. Es decir, si no, a lo que desde la sociología se le conoce como los pilares que sostienen a una sociedad. Si un pueblo, si una comunidad, si un municipio, si un país no tiene satisfecho la educación, pues ya nos imaginamos y ya sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Es decir, más o menos podemos ver nuestras realidades en los países en los cuales estamos, porque tenemos satisfechos aparte. Pero una cosa es la educación, otra cuestión es la educación inclusiva. La salud. Es decir, la salud es otro elemento fundamental. No podemos nosotros aspirar a desarrollarnos si no tenemos salud. Y el empleo, que obviamente estas 3 cosas se complementan. Es decir, si uno de estos 3 elementos no están, pues se cae en aquel ciclo perverso de la pobreza o de las necesidades insatisfechas. Porque si uno no tiene salud, pues lo más seguro es que aunque tenga uno la oportunidad de estudiar, uno no va a tener un rendimiento adecuado, por lo tanto, no se va a tener un desarrollo en la educación. Si uno no tiene salud, pues no tiene mayor rendimiento académico, menos va a poder ser una persona competitiva para poder aspirar a un empleo. Bueno, si tenemos salud, porque nos garantizan todo lo que necesitamos, pero no tenemos educación, pues tampoco, ¿verdad? No vamos a poder aspirar realmente a hacer esto que queremos hacer ahorita, ¿verdad? De ser gestores de proyectos. Entonces, son 3 elementos. Bueno, ¿por qué se los planteo de esa manera? Estarán diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está hablando, verdad? Tiene mucho que ver, porque un plan estratégico tiene que tener esa visión, es decir, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? El tema de la accesibilidad, el tema de los ajustes, etcétera, no es un pilar. Sí es importante y es algo transversal, pero no es un pilar como tal. Es decir, esto podría pasar a una segunda casilla. Porque un plan estratégico, bueno, si nosotros queremos enfocarnos en el tema de educación, vamos a plantear como una estrategia a largo plazo, no sé, ¿verdad? En 10 años, en 8 años, alcanzar que cierta cantidad de personas puedan ser incluidos en el sistema de educación regular o el sistema de educación especial, y ya como parte de esa estrategia de todo lo que es el tema de educación, pues ir pensando otras estrategias, ¿verdad? Es decir, alianzas, tener la capacidad de plantear algunas reformas, de crear esto, es decir, pero no podemos irnos por las ramas, eso es lo que quiero decir. Entonces, si no tenemos un plan estratégico en donde nosotros podamos tenerlo por lo menos 3 o 4 temas centrales, y que de esos 3 o 4 temas centrales emanan los otros subtemas, y uno de ellos debe ser la sostenibilidad de la organización. ¿Y cómo vamos a sostenerla? Pues bueno, a través de proyectos. Entonces, vamos a ir amarrando nuestros temas prioritarios a través de la cooperación.
Y entonces ya solo hacemos esa vinculación que yo les decía hace hace un momento, ¿verdad? Y es acá donde entonces ya entra en juego lo que es el Plan de Desarrollo CATUM, nuestra Guatemala 2032, los objetivos de desarrollo sostenibles y las prioridades nacionales de desarrollo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque la cooperación internacional responde, la mayor parte de los cooperantes responden a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque es una agenda internacional en donde los 192 países se comprometieron a implementarlo. Entonces la cooperación hace que esto pueda ir avanzando, ¿verdad? Entonces es de interés de la cooperación aportar a que lo que dicen los ODS se puedan ir cumpliendo, pero también es de interés de la cooperación que lo que está planteado en los distintos países, aquí en Guatemala se llama así, Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, en Honduras se llamará de otra forma, en Nicaragua se llamará de otra forma, pero sin duda los países tienen planes nacionales de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que hacer, o esa es la visión que yo quiero dejarles, que a partir de hoy empecemos a ver el tema de la cooperación desde este punto de vista, que no vamos a plantear temas o no vamos a plantear proyectos o no vamos a querer perfilar proyectos solo por hacerlos, sino antes vincularlo a estas tres agendas o como menos a una de estas tres agendas, es decir, al Plan Nacional de Desarrollo, a los ODS y a las prioridades nacionales de desarrollo. Porque entonces eso le va a dar sostenibilidad y eso va a provocar que nuestros temas que nosotros tenemos planteados dentro de los planes estratégicos realmente puedan ver luz en algún momento o realmente sean viables y que sí puedan ser tomados en cuenta. No vamos a plantear, por ejemplo, ahorita un tema de inteligencia artificial, que es buenísimo, pero eso es algo que no nos interesa por el momento mucho, ¿verdad? Sino tenemos que partir, por ejemplo, de los temas prioritarios y vincularlos a las distintas agendas. Entonces, y sobre todo porque estas agendas son a largo plazo, pues en el caso de Guatemala, el plan de desarrollo está hasta 2023, es decir, todavía faltan 9 años para ver cómo vamos a ir desarrollándonos. Los ODS pues están hasta el 2030, ¿verdad? Tenemos todavía 6 años para poder ir haciendo muchas cosas alrededor de los distintos objetivos que se plantean acá. Y las prioridades nacionales de desarrollo, que en el caso de Guatemala son 10, que estas fueron consensuadas entre los objetivos que plantea el Plan CATUM y los ODS, y de eso emanan 10 prioridades, a la cual responde toda la institucionalidad pública y todos los sectores del país. Y esto, así como es en Guatemala, así sin temor a equivocarme, así es en Honduras, así es en Nicaragua, ¿verdad? Porque nuestros modelos de gobierno son muy parecidos en el tema del funcionamiento como tal, ¿verdad? Ya habrán otras cosas ahí que son, digamos, muy particulares, ¿verdad? Como es la cuestión más política. Pero en el funcionamiento de los gobiernos son muy parecidos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener la capacidad para poder plantear un buen proyecto o una buena propuesta, un buen perfil de proyecto. Si nosotros nos salimos de esta parte, lamentablemente, pues no vamos a aspirar a que en el tiempo nosotros vayamos a tener organizaciones fortalecidas y que estas organizaciones puedan ir creciendo en todos los ámbitos a través de la cooperación. Pero si nosotros logramos hacer esta vinculación con nuestros temas de interés, yo les aseguro que la cooperación va a ser bastante exitosa. Entonces, posterior a eso, también algo que hoy en día es muy funcional es una estrategia de difusión o de divulgación, es decir, que todo esto, es decir, esas necesidades que nosotros tenemos y las queramos plantear, pues tenemos que canalizarlas a través de una estrategia de difusión con los distintos cooperantes, ¿verdad? Porque miren, yo no sé, pero yo estaba viendo buscando información desde la página de las fuentes oficiales, por ejemplo, del MINEX, de CGPLAN, de otras instancias de gobierno que ven todo el tema de cooperación y me quedé sorprendido de cuánta cooperación asiste al país. Es demasiado. Uno pareciera ser que se casa con una u otra agencia o con una u otro
pues cooperante, pero no, realmente hay una, digamos, un abanico bastante fuerte, pero ni ellos nos van a conocer o van a conocer nuestra propuesta o nosotros vamos a conocer qué es lo que ellos ofrecen o qué es lo que ellos hacen y sobre eso que hacen, qué podemos nosotros vincular si no tenemos esta estrategia de cómo vender, ¿verdad? De cómo difundir lo que somos, lo que hacemos, lo que aspiramos y cómo lo queremos alcanzar. Entonces, estas son ideas muy generales que yo espero poder irlas desarrollando ya más detenidamente en los próximos 4 talleres, sobre todo a partir de la siguiente semana, en donde quiero empezar a abordar ejemplos muy claros, muy concretos sobre qué dice el Plan Catún, qué dice el ODS y qué dicen las prioridades nacionales de desarrollo en temas de inclusión, en temas de accesibilidad, en temas de grupos vulnerables, porque por ahí es donde ustedes pueden ir vinculando todas sus propuestas. Pero esto va a ser un ejercicio que nos va a llevar al menos unas 2 sesiones, porque si es mucho, pues es decir, es mucho lo que tenemos que ir aprendiendo, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ver. Bueno, vi que ahí alguien tenía alguna pregunta. Le voy a dar lectura. Dice, una duda que me surge es el tema de la sostenibilidad o de la autosostenibilidad. Muchas veces, si no en todas, es un requisito para la cooperación, pero ¿a qué se refieren en específico con esto? Ah, bueno, habrá un ejemplo de proyectos que sean sostenibles o autosostenibles y los que no lo sean. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es decir, la sostenibilidad lo voy a tratar de explicar de la manera más práctica y más simple. A ver, por ejemplo, si queremos incurrir en el tema de educación, la educación es un proceso, es Que decir, me secara un poquito de té y quitara todo eso. solo hay alguien que tiene su audio encendido, por favor, si nos apoyan ¿Que te secara qué? Eso. Que me sacara un poquito de té. para el tema de los intérpretes, para que no haya confusión. Ahí está, ya, muchas gracias. Bueno, les decía, la sostenibilidad es como una propuesta se puede mantener en el tiempo. Por ejemplo, el tema de educación es algo que si nosotros podemos plantearlo de una manera estratégica, es sostenible en el tiempo, porque la educación es un proceso. Em, no hay problema. La salud, otros temas son permanentes, es decir, son constantes, son necesidades diarias que se necesitan ser fortalecidas, ser abordadas, ser indagadas, en donde se necesitan crear propuestas, etcétera. Entonces, la sostenibilidad, digamos, de un proyecto es en la medida que, por ejemplo, pueda plantear temas que sean de interés permanente. Hay proyectos en Guatemala de algunas ONGs que de hecho viven justamente, casi que subsisten únicamente con fondos de cooperación y pues ya llevan, no sé, años y años y años subsistiendo de eso porque logran, por ejemplo, una organización que se dedique a dar becas a estudiantes indígenas, por ejemplo. Ellos anualmente plantean su propuesta, tienen un plan estratégico y tienen visualizados ahí que en, por ejemplo, 5 años van a becar no sé, a 100 estudiantes. Y para eso necesitan X cantidad de recursos y ellos pues ya hacen su propuesta. Entonces, ese es un proyecto sostenible porque está vinculado a una necesidad que está plasmado en estos instrumentos, en estas agendas de desarrollo, tanto en un plan Catún, tanto en los ODS y tanto en las prioridades. Es decir, entonces con el tiempo se vuelve sostenible porque es un proyecto, digamos, que a vista del cooperante es necesario seguirla manteniendo. En el tiempo es necesario seguir aportando para que pueda seguir creciendo.
Entonces, por ahí va el tema de la sostenibilidad. Pero yo les quiero plantear unos ejemplos concretos, pero eso será en el cuarto taller, en donde voy a tratar de plantearles, bueno, ahorita darles un ejemplo más puntual. En el tiempo que yo recuerdo que todavía aún estuve en CONADI, ahí se logró, pues digamos, la cooperación española tenía la intención de implementar un proyecto de accesibilidad en todo el tema que es el patrimonio. Se inició con un plan piloto en el sitio arqueológico de Quiriguá. Luego de eso, una segunda fase en el parque arqueológico de Tikal. Y me imagino que a lo mejor, no sé si sea así, eso sí ya lo desconozco, pues esto se pueda ir implementando en muchos más espacios de interés cultural, o al menos si se tiene la capacidad de ejecución y de ir vendiendo la idea, pues esto se vuelve con el tiempo sostenible. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tienen las personas con discapacidad de poder desplazarse pues de manera autónoma en distintos lugares que son de interés turístico, cultural y que lo respalda obviamente la convención, lo respalda la constitución, lo respaldan los ODS, otros tratados, otros acuerdos, en donde... Entonces, eso es lo que le da sostenibilidad a un proyecto, es decir, una necesidad que pueda ser permanente en el tiempo y que pueda contribuir, en este caso, a las distintas agendas de desarrollo que los países tienen. No sé si Esteban, habré... ¿Sí? Lili levanta la mano. Ok, adelante Lili, por favor. Buenos días. Esteban, me entra la duda cuando tú hablas de la sostenibilidad de los proyectos, porque yo lo que me he dado cuenta, yo soy mamá de una hija con sordoceguera que estuvo pues institucionalizada durante toda su vida, ¿verdad? Porque no hay verdadera inclusión educativa, entonces los niños son segregados muchas veces a fundaciones y había mucha cooperación internacional. Pero yo me recuerdo que en un momento les ponían un límite en el sentido de decir que en 2 o 3 años ellos iban a retirar el apoyo porque necesitaban que la fundación se sostuviera a sí misma, que ellos estaban aportando herramientas para que ellos lograran que los proyectos fueran sostenibles sin la ayuda de la cooperación, porque ellos tenían que irse a otros países o tenían que apoyar otras fundaciones. Entonces me confunde un poquito lo que tú estás planteando ahorita, porque yo pensaba pues que la cooperación al final busca la sostenibilidad de las organizaciones, que en un momento dado sean independientes, porque si no, caeríamos en eso del asistencialismo que no ayuda a nuestro país tampoco a que pase del subdesarrollo a un desarrollo inminente. Gracias, Esteban. Muchas gracias, gracias por el aporte y por el comentario. Y en efecto, así es decir, claro, aquí hay que separar, digamos, dos cosas, ¿verdad? Cuando yo hablaba de sostenibilidad, es decir, me refería a que justamente un proyecto puede hacerse sostenible a través de la cooperación en un cierto tiempo, es decir, no se podrá hacer sostenible en un año, por ejemplo, porque en todo caso en un año a lo mejor se plantea una primera fase, en un segundo año una segunda fase, no sé, para poder instalar la capacidad y la autosostenibilidad en una organización. Tal vez eso me faltó decir, ¿verdad? Es decir, no podemos aspirar que la cooperación pueda financiar toda la vida a una organización porque no es así. Ellos tienen sus propios criterios, ¿verdad? Y como bien lo manifiesta Lili, y muy acertadamente, la cooperación pues obviamente tiene prioridades, tiene también cambios a veces de autoridades y eso conlleva decisiones, a veces de rescindir fondos para algunos países. El tema de cooperación también está muy sujeto a todo el tema geopolítico, todo lo que va pasando, por ejemplo, las guerras, todo eso va también condicionando al tema de la cooperación, las pandemias, no sé, toda la cuestión política en la cual los países pueden verse también puede ir afectando. Entonces, para aterrizar y ser más concreto, sí, digamos, la sostenibilidad desde la mirada de la cooperación es que en un cierto tiempo, que me imagino no supere, no sé, puedo solo por dar un dato, porque habría que comprobarlo, unos 3, 4 años, máximo a lo mejor 5. Es decir, porque en ese tiempo una organización o un sector
puede ya ser sostenible, es decir, ya pudo encontrar ese funcionamiento o ese mecanismo de cómo ir orientando su quehacer y obviamente ir viendo otras posibilidades. Entonces, de hecho, creo que eso es sano que sea de esa manera también, por lo que decía Lili, ¿verdad? Es decir, porque si no, pues se cae a un aspecto de asistencialismo o de en donde pues de conformismo, ¿verdad? Y ya no se provoca en esta, digamos, a la organización o a los sectores poder pues ir innovando en otras cuestiones. Entonces, si por esa parte, digamos, la sostenibilidad en el tiempo es que la cooperación tiene una lógica. Lo primero que la cooperación busca es generar capacidades en determinado sector de la población. Una vez se genere esa capacidad, la cooperación brinda las herramientas, sea técnicas, perdón, en especie o económicas, para que pueda encontrar sostenibilidad y que posteriormente esa organización con el tiempo empiece a trabajar ya de manera independiente, autónoma o a buscar recursos desde otra vía, ¿verdad? O a ir provocando sus propios recursos para que pueda ser ya permanentemente autosostenible. Pero por ahí podríamos ir viendo es que como hay distintas modalidades de cooperación, ¿verdad? Pero por ahí podría ir comentando al respecto. Si alguien necesita opinar, por favor, siéntase con toda la libertad de hacerlo. Creo que en el chat hay otro comentario, solo lo voy a revisar. Sí, hay comentarios afirmando la propuesta o la postura de que la cooperación de la parte de la sostenibilidad, lo que comentabas tú y lo que comentaba Lili, o sea, afirmando esto. Yo creo que una parte importante, si me permites, Esteban, es, por ejemplo, estamos trabajando en esta formación de gestión de proyectos, de formulación y gestión de proyectos con un enfoque básico, con herramientas básicas y el hecho de que nos quedemos al final de estas cinco talleres con el compromiso de multiplicar también un poco lleva a ese concepto de sostenibilidad y de lo aprendido que pueda continuar que pueda llegar a localidades o a entidades o a representantes de organizaciones que hoy no están presentes. Y creo que también se debe quedar desde ese punto de vista el tema de la sostenibilidad, el garantizar que los recursos o las herramientas adquiridas puedan ser multiplicadas y puedan sostenerse con otros apoyos o buscar desde nuestras mismas organizaciones otras herramientas que puedan complementar a estos conocimientos que estamos adquiriendo en estas sesiones de trabajo. Sí, muchas gracias, Somalia, y pues a quienes han estado interactuando, creo que pues así es, ¿verdad? Y les decía, vamos a aprender haciendo y opinando y pues definiendo criterios, que es lo que al final nos va llevando a esta parte del aprendizaje. Sí, de hecho, justamente lo que ahorita se está haciendo, ¿verdad? Como les decía hace un momento, al final estos talleres o estas capacitaciones se dan en el marco de un proyecto y quizás de manera indirecta lo que el proyecto está haciendo es generando capacidades con los representantes de todas las organizaciones que acá se encuentran, ¿verdad? Para que puedan fortalecer sus organizaciones. Es decir, esa es parte de la sostenibilidad o es una manera de cómo generar sostenibilidad en el tiempo por parte de la cooperación. Muchas gracias, Somalia. Bueno, entonces, dicho esta parte, es decir, abordado estos temas que hay mucho que decir realmente. De hecho, yo les voy a dejar una caja de herramientas al final pues, de este proceso para que ustedes puedan, si tienen el interés, pues ir como formándose más. Esta caja de herramientas va a constituir, por ejemplo, en todo lo que se tiene, en toda la normativa, en lo que concierne a gestión y cooperación. Bueno, en este caso a Guatemala, pero pienso que en el caso de Honduras es muy parecido, al menos en Nicaragua, para que puedan tener idea. Es decir, en Guatemala hay una política sobre cooperación, también hay normativa, hay informes sobre
la cooperación desde el 2021, una comparación en la línea del tiempo hasta el 2023, porque eso es lo que al final nos va más o menos orientando sobre cuál sería el segundo paso posterior a este ejercicio. Y otros instrumentos, ¿verdad? Todo lo que pueda ser de utilidad para ustedes. Bueno, dice acá Edilza, dice la cooperación no es buena si es para siempre. Eso es codependencia. Exactamente, Edilza, así es. Sí, la cooperación, y de hecho no puede ser eterna, ¿verdad? Yo no creo que haya un cooperante que eternamente haya financiado o esté financiando a una organización, sino lo que buscan es eso, ¿verdad? Que en un determinado tiempo, como ya lo mencionábamos, generar las capacidades y que eso pueda ir provocando la sostenibilidad de la misma organización. Muchas gracias por siempre por estar apoyando. Bueno, acá dice, y este comentario me parece muy atinado, en donde dice, permítame, que es que no sé por qué no lo puedo. Ah, bueno, sí, acá dice, hay proyectos que se orientan solo a la sostenibilidad de fortalecer la estructura técnica y administrativa, digamos, de una organización y, y no solo a los beneficiarios. Eso es muy cierto, ¿verdad? Porque eso de hecho ya es bastante. Lograr fortalecer las capacidades administrativas, gerenciales de una organización ya es bastante, ¿verdad? Cosa que el Estado no lo hace, cosa que muchas veces no se puede hacer por varias razones, se hace a través de la cooperación. Bueno, ya con lo último para la actividad y el taller del día de hoy. Em, Permítame. Bueno, y yo quería tener acá un espacio, si se puede, pero no sé si vaya a dar tiempo, así muy breve, que tal vez unas dos o tres personas a lo sumo puedan comentar un poco sobre qué experiencias han tenido en el caso de si han participado, digamos, en algún proyecto financiado por la cooperación, ya sea económica, ya sea técnica o ya sea en especie. Esto de cara a lo que voy a plantearles la próxima semana, es decir, porque puede ser que encontremos ahí una buena o mala práctica de lo que han hecho. Entonces, no sé si alguien quiere contar así, tal vez en un minuto o 2 minutos máximo, alguna experiencia que ha tenido. O en este No mismo, todos al mismo tiempo. yo sé que de alguna manera, y aunque no haya sido alguien que, o sea, que haya tenido que dirigir, coordinar un proyecto, ¿verdad? Sino que en todo caso haya sido parte y que desde esa misma necesidad o desde esas mismas, digamos, dificultades que se tuvo como ser parte de un proyecto. Yo, por ejemplo, les puedo decir, yo fui parte de varios proyectos, incluso yo sé que de proyectos de formación política, de proyectos de formación en esto, en derechos de los pueblos, en de derechos, digamos, del medio ambiente. Todo esto ha sido o fue financiado de alguna manera. De hecho, yo fui becado cuando estudié en la universidad, tuve una beca por parte de una ONG durante mis 5 o 6 años de estudiante porque no podía sostener mis estudios por mi propia cuenta. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde la cooperación ha impactado en nuestras vidas. Es decir, pasamos a veces tan desapercibidos y no nos percatamos que mucho o poco de lo que tal vez hoy en día nosotros podemos hacer o hacemos en nuestras actividades, en nuestros quehaceres, pues son parte de la cooperación, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que somos producto de la cooperación, pero sí hay cosas en lo que la cooperación ha fortalecido nuestro quehacer. Entonces, ese puede ser una experiencia, ¿verdad? Otra experiencia puede ser que a lo mejor alguien haya participado en algún proyecto que haya sido financiado en la cooperación y haya tenido puras malas experiencias por X o Y razón, porque puede que eso también se dé, o porque uno a lo mejor hubiera hecho distintas las cosas de como quizás alguien las ha hecho. Es decir, todo esto, esto que yo les estoy comentando y preguntando,
justamente cae porque la próxima semana vamos a iniciar y se los digo así como para, como dirían en los comerciales, para pues que ustedes tengan toda la buena intención de conectarse puntualmente y estar con toda la disponibilidad para lo que vamos a ver la otra semana, porque ahí sí vamos a ver esa vinculación con las agendas. Bueno, dice Edilázar que ha trabajado, Edilzar, perdón, que ha trabajado con ayudas financieras y los resultados se miden por objetivos estratégicos en periodos cortos. Sí, así es, Edilzar, muchas gracias. De hecho, eso ya va a haber un taller, creo que va a ser el tercero o el Mm, cuarto, en donde vamos a ver todo el tema de cómo plantear el marco lógico, eso que es un dolor de cabeza para todos, pero que no lo es decir, cómo plantear un objetivo, cómo plantear una meta y cómo plantear un indicador. Si esas tres cosas están claras, cualquiera que lea su perfil o su proyecto lo va a entender. Pero si eso no está claro, únicamente lo va a entender el quien lo escribió. Eso ya es un tema más técnico, ¿verdad? Que lo vamos a mm. ver en los siguientes talleres. Creo, Tenemos la mano levantada de Dina, creo. No sé si me adelante. estoy equivocando. Un minutito solo, que estamos Ok, contra el tiempo. sí, muchas gracias. Buenos días a todos. La verdad que he tenido mucha experiencia de repente en proyectos así de cooperación, pero siempre queda como lo que usted decía, Esteban, dentro del proceso, que de repente al final de cada proyecto termina y ahí quedó y volver a lograr otro a veces es difícil por muchas razones, ¿verdad? De repente por presupuesto, porque de repente el proyecto tenía algo establecido específico, el objetivo, la parte financiera, pero luego queda como un vacío y creo que en muchas organizaciones a nivel de país, yo soy de aquí de Honduras, sucede muchísimo esta experiencia de repente, que suceden buenas cosas mientras está el proyecto, pero después de ahí como que termina, hay un vacío y queda como un silencio en ese proceso. Creo que muy acertado lo que usted nos comentaba dentro del proceso de esta mañana, en ese sentido, cómo lograr realmente que después de ahí tener listo ya el siguiente para no perder ese vínculo de lo que venimos haciendo y poder ver mejores resultados. Esa es mi participación. Gracias. Muchas gracias. Qué interesante experiencia. Y eso nos denota justamente. Hola, Sí, adelante. Un hola. minuto. Bueno, queriendo seguir lo de que la compatriota hondureña está diciendo, pues yo también coincido con ella, puesto que los proyectos duran un tiempito y ya de ahí se acabó todo. Y entonces yo dijera, como a medida de sugerencias, si a nivel de los tres países o no sé cuántos, pudiéramos unirnos a hacer algo macro y que pudiera darle seguimiento realmente con un perfil que pueda abarcarnos. Claro, se tienen que respetar las políticas de cada país, pero podemos hacer algo para que esto no se quede solo. Yo agradezco porque así es como me he capacitado junto con otras compañeras de acá de Honduras, del departamento de Santa Bárbara, Timas específicamente. Ujú. Y hemos trabajado coordinado con otras organizaciones y sí me gustaría, ¿verdad?, a que esto tuviera como un seguimiento, ¿verdad? Así que gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Ya le están dejando tareas, Somali. Ajá. Esteban, si podemos, por favor, cerrar considerando el trabajo de los intérpretes por el día de hoy ya. Comentarles a todos que tienen el formulario de registro en el chat. Es sumamente importante que todos los que están aquí han estado presentes en la sesión desde el inicio, complementen el formulario. Solamente es elegir el país, su nombre y apellido, y ahí pueden también poner preguntas que hayan surgido de la sesión. Ojo, este formulario no puede ser llenado el lunes ni mañana porque se ve en el horario que fue llenado, tiene que ser llenado al salir de esta sesión. Así que, por favor, Gracias. Sí, pueden, gracias. mira. Ok, gracias, Somalia. De hecho, yo, tal vez por el tema del tiempo, ¿verdad? Respetando el tiempo de los intérpretes, muchas gracias. De hecho, voy a compartirte a ti, Somalia, un enlace si es posible, para que tal vez en los distintos chats que tengan puedan compartir, porque es otro cuestionario que es muy parecido solo a manera ya de aprendizaje, ¿verdad? Es decir, una cosa es antes de iniciar qué sabían y ahora
que saben, ¿verdad? Si en algo les aportó lo que vimos el día de hoy. Sí, ¿qué se Eh, llevan? Tenemos una comunidad de avisos en el chat, en el WhatsApp. Creo que todos están en esta comunidad, entonces me lo compartes y yo todos los enlaces que tú vayas generando en este sentido lo vamos a estar compartiendo por ahí si es fuera de las sesiones de trabajo. Excelente. Entonces, por temas de tiempo, así lo vamos a manejar el día de hoy. Y bueno, agradecerles por estar acá, por su interés. Realmente veo mucho, digamos, eh, la intención de aprender. Eso es vital para todo proceso, ¿verdad? Entonces, yo los espero la próxima semana. A partir de la siguiente semana vamos a tener temas mucho más interesantes que tal vez que lo de hoy, que es toda la parte conceptual. Y pues bueno, agradecerles por su tiempo, a ti Somalia, a las intérpretes, a Luis y a todos los que hicieron posible esta primera sesión y nos estamos viendo la siguiente semana. Tienen el chat, el formulario, por favor no dejen de complementarlo, perdón. Agradecemos a los intérpretes por el trabajo brindado, agradecemos a Esteban por la sesión de trabajo y a todos ustedes por darse cita. Motivar, por favor motiven al par de personas que no estuvieron presentes y complementen el formulario. Con decir por último que en la próxima sesión, como decía Esteban, es una sesión continua, sería la 2 y la 3, y tenemos la vinculación del Plan Nacional en el caso de Guatemala, nuestra Guatemala hasta 2033, justo vinculándolo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que nos tenemos que quedar con el hecho de que investigar en el caso de Nicaragua y de Honduras cuál sería el plan de desarrollo y tener como una pequeña introducción para la próxima sesión. Yo creo que esa es una de las tareas, además de llenar el formulario de registro y el formulario de evaluación, que con eso Esteban pues complementa la retroalimentación de ustedes. Muchísimas gracias por la sesión. Por favor, no deje de inscribirse y que pasen feliz resto del fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Feliz fin de semana a todas y a todos. Felicidades a Gracias. todos por la primera sesión. Muchas gracias.